en la, eh, o sea, a base de medidas, escalas y todos esos detalles, ¿no? Entonces el 3D Max, bueno, inicialmente esos programas no tenían la característica 3D y por eso es que el 3D Max viene a ser un programa que reúne toda la característica 3D para este tipo de trabajos. Pero como el 3D Max ha empezado a tener mucha popularidad, digamos, en el ámbito no solo de la arquitectura y construcción, entonces el programa 3D Max ha sido usado en diferentes aspectos, pero de la animación en general. ¿Por qué? Porque el programa 3D Max, además de darnos el entorno de trabajo en 3D y poder fotografiar todo esto, ha ido aumentando, diremos, la característica de poder hacer que estos objetos, ¿cómo se diría? La característica de poder hacer que los objetos se muevan y con eso ya creábamos animaciones. Entonces se ha ido mejorando más el programa hasta las versiones actuales, donde tenemos un montón de herramientas para crear animaciones con efectos súper reales, ¿no? Bien, entonces el programa es el 3D Max y ¿alguien decía algo? Hola, ¿alguien quería hablar? Ya. En todo caso, este programa 3D Max tiene esa característica, ¿no? De crearnos un espacio de trabajo adaptado a las características de 3 dimensiones y estas, en el caso de la carrera de diseño gráfico, nos sirven para, uno, hacer diseños en 3D, pero estáticos, y también diseños en 3D, pero dinámicos, o sea, que se muevan y tengan alguna lógica de animación. Entonces, eso es lo que, bueno, esas son las principales características de este programa. Y bien, vamos a entrar. En esta ocasión, en esta computadora, yo tengo instalado la versión 2015, si no me equivoco. Déjenme verificar. Sí, la versión 3D Max 2015. Y bueno, este entorno que, a ver, me salgo de aquí, que lo ven acá, les va a ser familiar para estas versiones 2015. No, desde el 2013 tiene más o menos esta distribución de elementos. En las versiones anteriores, 2012, 11, 10, incluso desde el 2004, si no me equivoco, los colores cambian y algunos botones cambian también de lugar. Pero espero que todos estemos usando arriba de las versiones 2013 en el 3D Max Studio, perdón, 3D Max. Sí, bien, a ver, como aspecto súper importante en este programa es que tenemos que familiarizarnos con estas vistas que tiene el programa. Bueno, yo estoy usando una versión que está en inglés. Eh, bueno, en este programa me acostumbré al inglés, así que por eso no le puse la versión en castellano, pero también hay versiones en español, ¿no? Bien, tenemos aquí un espacio distribuido en 4 bloques, ¿sí? Uno a la derecha arriba, derecha abajo e izquierda abajo. Entonces, en estos espacios tenemos las siguientes vistas. Bueno, yo creo que se acuerdan de cómo manejábamos las vistas en el programa After Effects. Aquí tiene cierta relación con eso, ya que también es 3D. Entonces, tenemos las vistas siguientes. Aquí arriba a la derecha está front, o sea, la vista frontal, ¿no? Donde estoy dando vueltas el ratón. La vista al lado de eso, que es la izquierda, dice top, o sea, es vista de arriba. La vista aquí al lado izquierdo, pero abajo, sería la vista left, o sea, izquierda. Y aquí donde dice perspective, realities, o sea, es la vista en perspectiva. Todos estos planos pertenecen al mismo espacio, a la misma distribución del espacio tridimensional, por si acaso. Y bueno, a ver, para que nos ubiquemos bien, le voy a crear un objeto que los tenemos en una barra de herramientas que está en el lado derecho. Aquí dicen, por ejemplo,
A ver, vamos a repasar rápidamente estos botoncitos que tienen aquí arriba con los que nos tenemos que familiarizar, porque en base a esos están todos los aspectos para la creación de nuevos elementos y también su animación. A ver, denme un segundito. Bien, entonces, eh, los botones que están al lado derecho, hacia arriba, indican lo siguiente, y solamente me acerco con el puntero del ratón. El primer botón dice creador, ¿no? O create, que está en inglés. El segundo dice modify o modificador. El tercero dice hierarchy, o, bueno, con este botón, por si acaso, jugamos con los centros de oscilación de los objetos. Bueno, tal vez no se entienda directamente, luego lo vamos a ver. Aquí, luego al lado dice motion, o sea, animación, y al otro lado dice display, o sea, cómo vamos a ver la animación que estemos haciendo. Después dice, con el dibujo de un martillo, utilidades, ¿no? Por si acaso, en versiones inferiores, la distribución es más o menos la misma. Están en el mismo orden estos botones y son una especie de botones estándar los que estoy indicando en este momento. Luego, diríamos en la parte de abajo, por cada categoría, en la parte de creación, modificación o, o hierarchy o motion o display o también utilidades, tiene sus propias subfunciones, ¿no? Por ejemplo, en la primera parte que dice create, o sea, creador, tengo abajo otras herramientas. ¿Creador de qué? En este caso, en la primera parte dice geometría, o sea, geometrías. Al lado, shapes, o sea, formas. Al lado, lights, o sea, luces. Al lado, cámaras. Al lado, helpers, o sea, ayudas, ayudas visuales. Y al otro lado, space words, o sea, espacios ordenados, espacios complejos, para eso se aplica esto. Y más a la derecha, systems, o sea, sistemas ya que se mueven o que interactúan entre ellos. En este caso voy a agarrar la parte que dice geometry y quiere decir que puedo crear figuras geométricas, ¿no? En este caso tenemos desde las figuras geométricas simples, por ejemplo, box, que sería caja, cajón, algo así. Cono, bueno, cone está en inglés, ¿no? Esfere, que sería esfera, geoesfera, una esfera achatada o algo así. Más abajo cilindro, más abajo tubo, más abajo torus o espiral, más abajo pirámides, más abajo teapot, bueno, estos son teteras, más abajo plane o planos. Entonces voy a agregar la primera opción que dice box, que quiere decir caja, ¿no? O cajón, y le activo y si se han fijado en el lado derecho, al haber activado el botón box, bueno, aparecen más funciones con, con diferentes aspectos para modificar. Bien, entonces, habiendo activado box, yo me voy a ir a la parte que dice perspectiva y voy a hacer clic sostenido, haciendo o dibujando una especie de rectángulo. Miren, he dibujado una especie de rectángulo, le suelto el clic y me voy un poco hacia arriba y ahí, o hacia abajo, entonces ahí dibujo la otra dimensión de este cubo que estamos fabricando. Entonces, o caja, ¿no? Le hago un clic y se queda recién así. Si le hago otro clic al lado, como tengo activado todavía el botón que dice box, entonces va a seguir fabricando piezas, en este caso
cajas, ¿no? Cajas rectangulares o de cualquier tipo, ¿sí? Entonces tenemos esta herramienta que hace eso. Y mientras no desactive la herramienta, va a seguir dibujando mientras le haga clic, 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 así en este lugar, ¿sí? Por si acaso me estoy alejando con la ruedita del ratón o me puedo acercar también, ¿sí? Ya, ahora sí, aquí aprovecho para que veamos cómo jugamos con los espacios, por un lado, y después cómo podemos usar otras herramientas para manejar rápidamente los objetos en 3 dimensiones que hemos fabricado. A ver, entonces para hacer que estos objetos en 3 dimensiones, por decirlos, mueva, para moverles, si quiero moverle haciendo el clic, por decir directamente en esta caja verde que es grande, no me va a permitir porque sigue activada la creación de cajas. Entonces tengo que pasar a otra función para que con esa función recién pueda agarrar los objetos y poderles mover. Entonces, por ejemplo, aquí la función para que yo pueda mover los objetos está aquí arriba. Bueno, también aprovecho para indicarles aquí arriba los botones rápidamente. Y el botón con el que voy a mover estos objetos es este que dice Select and Move. O sea, seleccionar y mover. Eso quiere decir. Y teniendo activado ese botón, puedo agarrar cualquiera de los objetos y moverles en el espacio. De momento estoy manejando aquí el bloque que pertenece a perspectiva. Y ahí, fíjense, tengo las 3 flechitas. Me voy a acercar un poco. Tengo las flechas del eje X, aquí con la punta en rojo. El eje Y, que está aquí con la punta en amarillo. Tal vez no se vea, pero espero ahí sí. Después, el que tiene la punta en azul sería el eje Z, ¿no? Entonces, ahí están las 3 dimensiones. Ahora bien, hagamos una pausita aquí y veamos los botones que tenemos aquí arriba. Bueno, son varios, pero por lo menos los principales, espero se acuerden para cuando estemos manejando el programa. Y bien, empiezan desde aquí. A ver, me estoy yendo a la izquierda arriba y dice undo y redo. El undo es deshacer, ¿no? Y el redo es rehacer. Cuando hacemos undo, yo puedo deshacer los procesos que hubiera realizado. Por ejemplo, si hago un undo, voy a ir retrocediendo en el mismo orden, pero de manera inversa. Y fíjense, en cada paso anterior yo había creado un cubo, ¿no? Entonces, en el mismo orden, los está haciendo desaparecer, digamos, hasta que esté en cero. Ahora, esto es como para volver pasos, entonces equivale al deshacer en cualquier programa, o sea, o control Z, eh, como comando directo en el teclado. Ahora, ¿qué tal si me hubiera pasado en los pasos de deshacer, ¿no? Entonces, para eso está la otra flechita que es rehacer. Y aquí está el botón redo que equivale a rehacer. Entonces yo le hago un clic y en el mismo orden en el que he creado los elementos me los vuelve a poner. No, esto es en caso de que nos hayamos equivocado en algún paso o proceso y a veces hay que o deshacer o rehacer el proceso el- o ese algo que hubiéramos hecho. ¿Sí? A ver, entonces al lado están, por ejemplo, dice Select and Link. Mm, Seleccionar y linkear. Linkear quiere decir como que agrupar, unir o algo así. Y al lado dice un link selection, ¿no? O sea, con este Select and Link podemos agarrar 2, 3 objetos o más y agruparlos. Y, y si queremos que ya no estén agrupados, entonces existe el otro botón que dice un link, ¿no? O sea, un link selección. Podemos seleccionar el objeto agrupado y le hacemos un clic a donde dice un link y ahí va a deseleccionarse todo esto. Luego está el lugar que dice bind to space warp.
warp, algo así se pronuncia. Entonces, aquí lo que hacemos es jugar con los espacios complejos que nos crea el 3D Max. Y para eso está aquí al lado el botón que dice seleccionar un filtro. En la opción de arriba dice all, o sea, todo, ¿no? Entonces vamos a ver todo o algo así. Y si no, necesitamos ver, por decir, solamente las luces que hubiéramos creado o las cámaras. Entonces, aquí nos da a escoger todas esas opciones. Sí, entonces el siguiente botón, a ver un segundo, aquí dice Select Object. A veces tenemos demasiados objetos agrupados en un solo lugar, entonces a través de este botón podemos nosotros tener la facilidad de escoger los objetos que nos interese editar. Luego tenemos el Select by Name. A veces tenemos demasiados objetos cargados en en un mismo proyecto y nos es difícil, por decir, seleccionar uno, pero sí nos acordamos con qué nombre está. Entonces nosotros accedemos ahí y tenemos una lista de los objetos con los nombres con los que se hayan creado. En este caso solamente hemos creado cajas, ¿no? Y por eso aquí en este listado me aparece box 1, 2, 3, 4 hasta el número 8. Y bueno, el siguiente botón es el que dice rectangular selección región, o sea, eh, seleccionar con una región rectangular, algo así. También tiene sus otros atributos. Miren, si le hago un clic sostenido, tengo la misma idea de selección, pero ahora en círculo. Luego tengo la misma idea de selección, pero ahora es en una especie de figura personalizada a base de esquinas, ¿no? Luego tengo la misma selección, pero en en una lógica de hacer un clic sostenido, digamos, alrededor de lo que quiero seleccionar. También hay la forma de seleccionar con una idea de un disipador spray. Sí, de momento yo lo voy a dejar en rectángulo. Luego tengo el Windows Crossing, o sea, cómo van a notarse los solapamientos que tenga entre objetos de 3 dimensiones. Entonces, para eso me sirve este otro botón. Y después viene el botón que ya hemos visto cómo lo estamos manejando y se llama Select and Move. A ver, hagamos una pausita. Alguien levantó la mano. Álvaro, ¿qué tal? Dime, Álvaro. Dicen, perdón que le corte, pero em, ¿qué es asopalamiento? Creo que no te he escuchado bien. Otra vez, por favor. ¿Qué es asopalamiento? Lo que usted dijo. Ah, ya, creo que se ha escuchado mal. Solapamiento, decía. Sí, eso es. Solapamiento. Sí, Solapamiento es el hecho de poner un objeto encima de otro. O sea, solapar viene de ese verbo, ¿no? Entonces, solapamiento quiere decir que ponemos un objeto encima de otro. Pero a veces los objetos puestos uno encima de otro están tan cercanos que se confunden en el momento de ser seleccionados. Entonces, por eso los solapamientos en estos programitas te hacen confundir y en esos casos necesitamos otras herramientas extras porque pueden ser demasiados objetos en un mismo espacio y necesitamos alguna herramienta extra del programa para que no, bueno, en este caso estamos en el área de seleccionadores, para que nos facilite la selección de esos objetos solamente, ¿no? Entonces, por si acaso es solapamiento, ¿no? Eso viene del verbo solapar, así, ¿sí? ya está bien, bien, gracias. Iba a No hay disculpar. problema. Entonces, aquí tenemos esta herramienta que decía Select and Move, ¿no? O sea, seleccionar y mover. Entonces, eso nos sirve para esto, ¿no? Para poder hacer un clic en cualquiera de los objetos y podemos acceder a sus atributos de moverlo. Luego tenemos la herramienta al lado, Select and Rotate, o sea, seleccionar y rotar, quiere decir. Entonces, con esta herramienta podemos agarrar los mismos objetos, pero
hacer que puedan girar, ¿no? Rotar. Entonces tenemos este Select and Rotate. Luego tenemos esta herramienta que dice Select and Uniform, ¿cómo se pronuncia esto? Scale debe ser. Se refiere a que seleccionamos según las opciones que nos da, diferentes formas de escalar un objeto según estas alternativas, ¿no? Por ejemplo, aquí dice la primera que está por defecto, seleccionar una escala uniforme. Entonces, nosotros podemos sacar un objeto y si seleccionamos este botón, podemos hacer que el objeto se vuelva más chico, más grande, pero en una escala uniforme, o sea, proporcional en todos los tres sentidos del espacio 3D. A eso se refiere. O también podemos agarrar los otros y podemos personalizarle, ¿no? Para eso es este botón. Luego tenemos este otro seleccionador que nos permite hacer una rápida ubicación del objeto para moverle, pero ya no con la lógica de los ejes, sino de moverle según el plano en el cual estamos ubicados. Y bueno, eso depende de cómo estemos moviendo los objetos para ubicarlos en la posición que necesitemos, ¿no? Entonces, según el eje que usemos, va a buscar un plano perpendicular a ese eje y en ese plano solamente se va a mover. Bien, estas otras herramientas que están un poco más hacia la derecha, nos vamos a ir explicando conforme vayamos avanzando en los proyectos. Sí, es que van haciendo cosas un poquito más personalizadas y bueno, de momento no nos va a servir de mucho explicar todo esto, pero por lo menos hasta aquí, hasta donde hemos visto, es lo que más se va a usar en las primeras, en los primeros acercamientos con el programa, ¿no? A ver, hago una pausita en este momento para preguntarles cómo están con los programas. ¿Ya tendrán todos instalados el programita 3D o aún no? ¿O ya han averiguado algo así del programa? ¿Me pueden comentar? A ver, os voy a preguntar uno por uno. Aquí en mi lista está Álvaro Alcázar. ¿Tienes instalado el programa 3D? No, Lisen. Ya, a ver, Primera vez que lo estoy viendo este programa. ya, es muy interesante. A ver, Saraí Espinosa, igual le pregunto, ¿tienes el programita? Buenas noches, licenciado. No, no lo tengo, todavía no. Igual recién estoy conociendo el programa. Ya, a ver, le preguntamos igual a dónde está Lisbeth Barco. ¿Estás por ahí, Lisbeth? Y buenas noches, licenciado. Hola, estaba preguntando si tienes el programa 3D instalado en tu computador. No, licenciado, todavía no se comienza, creo que no es de Adobe, ¿no? No, no es de Adobe. A ver, le preguntemos a quién nos falta. Ah, ya, Misiel, ¿tienes el programa? Misiel Basera. Buenas noches, licenciado. El programa recién me voy a comprar, ¿no? Porque recién también nos estamos informando de esta materia, entonces recién me voy a comprar el programa, Liz. Ya, Carla Mójica, igual. Y la misma Buenas pregunta. noches, Lice. Sí, aún no tengo el programa instalado. Ya. Entonces, aclarar lo siguiente, ¿no? Que cuando ustedes ya accedan a la forma de instalar el programa, háganse indicar bien cómo instalarlo. Es que tiene ciertos trucos. Este programa no es de Adobe, es de, ¿qué empresa es esta? Autodesk, si no me equivoco. Y a veces viene el programa junto con otro par de programas, ¿no? Entonces, especifiquen cuando lo vayan a comprar el instalador,
especifiquen uno para qué sistema operativo necesitan este programa. Sí, porque si tienen, por ejemplo, instalado Win10 y se consiguen una versión del 3D Max que sea 2004, 2000, inferior a 2010, no se va a poder instalar. Tiene que ser una versión del programa que sea apta para la versión de Windows. Si no, van a tener problemas en el momento de instalar. Bueno, por un lado eso, y por el otro, cada versión, diremos, tiene sus propios trucos de instalación. Eso háganse indicar bien con la persona que les vaya a facilitar el programa, porque ¿cómo se dice? El parcheo, el craqueo que se hace del programa tiene unas 3 fases o algo así, entonces hay que tener cuidado en eso nomás. Y vuelvo a repetir, tiene que ser el programa apto para la versión de Windows que estén usando, si no, no se va a poder instalar. ¿Sí? Ya. Ahora bien, entonces sigamos con estas indicaciones básicas de este programa. Am, Imagínense que yo estoy trabajando en algún proyecto en particular y necesito ver, por decir, esta ventana de perspectiva, necesito que se vea más grande. Entonces, para eso, uso los botones que están en el lado derecho, pero abajo. Fíjense, aquí hay unos botones en el lado derecho que están, dice Go to Start, Previous Frame, Play Animation, okay, Next Frame, Go to End, y bueno, aquí hay otros más. Un segundo, un segundo. Creo que tengo 40 minutos. ¿Qué dice? No entiendo. ¿Qué dice? Se está quedando sin tiempo en su el tiempo de Corea, bueno, fantástico. Ya. Bueno, aquí dice Zoom, donde estoy dando vueltitas con el ratón, es en la parte derecha abajo, casi en la esquina. En el botón donde estoy indicando dice Zoom, luego está Zoom All, está Zoom Extended Select, está Zoom Extended All Select, o sea, extender como para todas las caras seleccionadas, está Time Configuration, está Field of View, o sea, cómo vamos a ver el tipo de vista que vamos a tener para sobre todo para esta vista de perspectiva, la manito que nos permite mover la, mm, bueno, moverlo así, ¿no? Mover el espacio en el cual estamos trabajando, cualquiera sea algunos de los planos o del contrario, la vista de perspectiva. Después hay uno que dice Orbit Subobject. Esto nos sirve para lo siguiente. Si le activo, le hago un clic sostenido, puedo ver desde otros ángulos lo que hubiera construido, ¿no? Fíjense, estoy moviendo el lugar que dice perspectiva. Y después aquí hay un botón al último que dice Maximize Viewport Toggle, o sea, herramienta de maximización del viewport. El viewport es este bloque de vista que tengo. Entonces yo selecciono cualquiera de las vistas y le hago un clic aquí donde dice Maximize Viewport Toggle y ya está. Se vuelve esa vista solamente más grande, ¿no? Bueno, como sigo teniendo activado el botón de Orbit, entonces va a moverse según yo mueva el ratón en cualquier dirección, ¿no? Entonces ya tengo el espacio, digo, puedo ver de cualquier lado lo que he construido. Si quiero cambiar a la otra vista, puedo volver a la misma herramienta, aquí a la esquina derecha abajo, ¿no? Le hago un clic y ya vuelve a mi mismo espacio. Selecciono, por decir, esta vista top y le hago igual un clic a la misma herramienta, entonces se vuelve esa vista grande.
puedo volver y seleccionar otra vista y le hago un clic y se vuelve grande esa vista. ¿Sí? Entonces, la idea es familiarizarse con con estas vistas que tenemos, ¿no? Tanto la vista de arriba, de uno de los lados, de la izquierda, o también de la vista frontal. Y además tenemos otra ayuda, diríamos, en cualquiera de las vistas que estemos manejando, y son estos cuadraditos que están a la esquina de la vista seleccionada. Por ejemplo, aquí donde estoy dando vueltas con el puntero del ratón, está demarcado un lugar que dice left, ¿no? Si yo le hago un clic aquí, ¿sabes? Cambia esa vista a frontal. Si le hago nuevamente un clic, miren, se va dando vueltas el cubo este. Entonces no me muestra la vista left, que sería del lado izquierdo, me muestra right, que quiere decir derecho. Y si quiero vuelvo a back, o sea, la vista de atrás, o a como estaba antes, left. Entonces, de esa forma, podemos nosotros jugar con los espacios que necesitemos en el manejo de estas vistas. Y todas tienen el mismo ordenador, ¿no? Incluso aquí, en el de que está en perspectiva. Entonces yo puedo mover también jugando con esos botones, mover el cómo va a verse la perspectiva del armado que estoy haciendo, en este caso de puros cubitos. Ya. A ver, hasta aquí se está entendiendo esto de la introducción al espacio 3D en el 3D Max. Me pueden, no sé, alzar la manito o en el micrófono o algo así. Se entiende, licenciado. Ya, ok. Entonces, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Voy a ahora construir ya un proyectito ayudado por estas tres vistas. Por ejemplo, si yo quisiera construir una especie de gradas, por ejemplo, o sea, una grada abajo, una grada arriba y otra y otra y otra. Entonces, puedo hacerlo con solamente cubos que estuvieran aplanados, ¿no? A ver, por ejemplo, como este. ¿Sí? Bien, entonces para eso lo que voy a hacer es ampliar mi vista de perspectiva con el botón este de la esquina y listo. Ahora voy a seleccionar los objetos que no me sirven, de los que ya he creado, y los estoy haciendo desaparecer. ¿Sí? Y me voy a quedar con este. Bien. Aquí mismo en la vista de perspectiva puedo moverle gracias a a estas flechas que son sus indicadores de los ejes, y le hago solamente clic sostenido. ¿Sí? Ya le he puesto más o menos al centro. ¿Sí? Entonces, como va a ser una idea que les había comentado de gradas, miren, estoy manejando la manito para que sea más cómoda mi vista. Listo. Entonces tengo este objeto que lo voy a duplicar. ¿Sí? Para duplicar el objeto tengo la herramienta, bueno, aquí no funciona el control C y control V chica, ¿no? Entonces hay otro comando que hay que escribirlo en esta parte de abajo, o de lo contrario hay un comando basado en un clic sostenido con el ratón y apretando la tecla Shift. Entonces hago esa combinación y fíjense, le suelto, ya está. Y aquí me da opciones, ¿no? Clone Options dice, o sea, opciones de clonado. Y la primera dice copiar, instance, o sea, es una réplica o algo así, y un reference.
En este caso yo necesito que haya una copia idéntica de ese que tenía seleccionado. Entonces yo le pongo OK y ya está, ¿no? Tengo una copia idéntica del plano, del cajón de copiado este otro y pegado, ¿no? Entonces, si quiero armar una especie de graditas, tal vez pueda hacerle de este tipo o así. Y tendría que copiar una vez más y tal vez, bueno, ponerle OK para que se acepte y bueno, hacer esto yo también. Tal vez a esto mismo le pudiera hacer una copia más. Le pongo OK y ya está. ¿Sí? Entonces ya tendría una idea de unos cuantos peldaños de una especie de escaleras o algo así. Ya está. Verifiquemos con el Orbit Subobject y voy a verle de otros lados, ¿no? Si se dan cuenta, aquí en la parte aquí, otra vez accedo a Orbit. Aquí donde está el primer peldaño en relación al segundo peldaño, desde abajo hacia arriba, hay mucha distancia, ¿no? O sea, estuviera muy alejado comparado con las distancias de estos otros peldaños. Entonces, eso lo podemos corregir, tal vez no muy precisamente si usamos solamente la vista de perspectiva. Por eso es que existen otras vistas. A ver, me voy a ir a otra de las vistas, que puede ser esta, la vista left, y le amplío, ¿sí? Le vuelvo grande y voy a ampliar. Bueno, aquí está en color azul. ¿Me pueden decir si se nota? En fondo oscuro a veces el azul se pierde. ¿Se notan dónde están los rectángulos que equivalen a cada peldaño? ¿Me pueden confirmar? Sí, Licen. ¿Sí? ¿Se nota? De todos Sí, modos, sí. ¿cómo se dicen? Estos cuadrados se pueden cambiar de color si es que en alguna ocasión no se notaran. Podemos agarrar un cuadradito y aquí al lado, por ejemplo, dice Box 011, aquí donde estoy dando vueltas con el puntero del ratón, y está en una especie de celeste, ¿no? Yo lo puedo cambiar a un tono más claro, por decir así. Y OK. Y fíjense, ya se ha cambiado el color eh, de ese, de este rectángulo. Entonces puedo hacer lo mismo con los otros para que les cambie de golpe el color. Y listo, ya tengo todos un color más contrastado con el fondo oscuro. Ahora, aquí lo vamos a corregir eso de que las distancias entre el primer escalón y el segundo y el tercero y los demás sean más uniformes, ¿sí? A ver, tal vez para que se note mejor puedo llevarle este escalón que coincida con uno de los cuadraditos referenciales, por decir este. ¿Ya? El segundo pudiera hacerle coincidir con la línea de aquí de arriba y llevarle puede ser aquí al cuadrado siguiente. O incluso puede ser más o menos a la mitad puede ser el cuadrado. Sí, entonces esto lo pondré más aquí. Ya, entonces así todos van a estar desde el principio a una distancia de 1,5 cuadrados, diremos, desplazados hacia el lado derecho. Perdón, hacia el lado izquierdo. Ahora me voy al siguiente cuadradito y le agarro y le pongo coincidido en su base con la línea con esta línea referencial. Ahora lo voy a desplazar un poco más al lado izquierdo y
y en relación a este cuadrado tendría que medir y más o menos igual, ¿no? 1,5 cuadrados. Pero como aquí ya tengo más o menos medio cuadrado, entonces me iría al siguiente, que sería 1. Ahora me voy, lo voy a alejar un poco con la ruedita del ratón y me voy al siguiente, que sería este. Este igual le voy a poner hasta que coincida con la base y luego desplazarle hasta más o menos donde debería de ir. Bueno, tengo uno más. La misma lógica podemos usar con este, ¿no? Primero lo voy a llevar hacia abajo y después medimos uno, hasta ahí más o menos sería. ¿Sí? Ahora bien, vamos a hacer otro truco de cómo puedo copiar y pegar, pero en varias veces. Miren, voy a hacer un clic sostenido con el ratón hacia arriba, teniendo apretada la tecla Shift, y fíjense, lo voy a poner más o menos a la distancia que necesito. Debe ser por ahí, estoy calculando nomás, lo suelto. Aquí dice copy, y aquí hay un lugar que dice número de copias, ¿no? Number of copies, o sea, le pongo, está en 1 por defecto, y le voy a poner 5, y ok. ¿Y qué ha pasado? Entonces, de golpe, y con la misma lógica de separación, me ha ido creando los otros peldaños. Entonces, al final, todos estarían más o menos a la misma distancia, ¿no? Ahora voy a volver a la vista en perspectiva y verifiquemos si se ve bien. Esta vista en perspectiva la estoy agrandando nuevamente con la herramienta y veamos con el orbitador cómo está viéndose esta idea de gradas, ¿no? Entonces están más o menos a la misma distancia, ¿sí? Eso mismo que he hecho iba a ser un poco más difícil hacerlo solamente viendo en la vista de perspectiva. Entonces, tenemos esa lógica de hacer, no sé, una figurita solamente con figuras geométricas simples, ¿no? En este caso, rectángulos, bueno, unas cajas en forma de rectángulo, diríamos, aunque su forma real se llamaría paralelepípedo, porque no es un cubo. Un cubo sería una forma geométrica que tiene todos los lados con las mismas dimensiones. En este caso, no todos los lados son con las mismas dimensiones, unos son más largos que otros, pero sí tiene lados paralelos, por eso se llama paralelepípedo en esta figura geométrica, ¿no? Bien, entonces ya está creado mi objeto, bueno, no objeto, está creada esta idea de hacer unas gradas en la técnica de 3 dimensiones. Ahora bien, si quisiera yo, por ejemplo, si quisiéramos ponerle alguna otra figura geométrica simple, podemos escoger de aquí las otras que hay, ¿no? Por ejemplo, ya hemos visto cómo funciona la caja o box, que está aquí. Si yo activo box, entonces ya hemos visto que podemos dibujar este tipo de figuras, ¿no? Y también, por si acaso, cuando estemos dibujando esta figura que es el box o cualquiera, vamos a tener valores con los cuales podemos ser más exactos en la creación de un determinado objeto. En este caso, como es una caja, va a tener va a tener 3 aspectos de dimensión, ¿no? O sea, el alto, el ancho y la profundidad. Entonces, esos aspectos están definidos aquí donde dice parámetros, ¿no? Fíjense que donde estoy moviendo la flechita del ratón, dice parámetros. Entonces, ahí le hago un clic al signo más, si es que no estuviera visible, y aquí dice, fíjense, dice length, o sea, longitud, está en 28.524,
weight, o sea, alto, está en 16.531 y height, o sea, profundidad, está en 20.895. Si yo quisiera dibujar un cubo perfecto, lo que puedo hacer es darle la misma dimensión a todos los lados. Fíjense, aquí en longitud le voy a poner, en vez de 28, le puedo poner 30, por decir. Donde dice alto, le voy a poner 30 también. Donde dice height, o sea, en la profundidad le pongo también 30. Y listo. Entonces, este bloque de color rojo tendría que ser un cubo perfecto, ¿no? Y realmente si le vemos de todos los lados, ahí tal vez se vea mejor. Voy a agarrar mi visualizador orbital y le vemos de todos los ángulos, ¿no? Entonces es un cubo perfecto. ¿Por qué? Porque le he dado las dimensiones las mismas dimensiones a todos los lados. Aquí en donde decía box, ¿no? En el momento de crear. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo hubiera una vez creado un objeto? ¿Qué pasaría si me hubiera equivocado en darle las dimensiones al objeto? En este caso el cubo. Entonces ahí es que entra el otro botón de estos que tenemos en el lado derecho y que se llamaría modify o modificador. Miren, por ejemplo, a este cubo de color rojo le hemos dado un valor de 30 a todos los lados, ¿no? El ancho, el alto y la profundidad. ¿Y qué tal si yo necesitara que uno de los valores no fuera el mismo, sino que tenga que ser diferente? Entonces me voy a donde dice Modify, le hago un clic y ya está. Cuando yo tenga seleccionado el objeto, este Modify se va a referir a ese objeto. Entonces aquí abajo también me vuelve a sacar los parámetros y aquí están como lo habíamos creado antes, ¿no? O sea, la longitud en 30, el alto igual en 30, la longitud igual en 30. Entonces, si yo quiero modificarle una de las dimensiones, le puedo cambiar aquí. Luego puedo jugar con estas flechas de arriba a abajo o seleccionar y escribir con el teclado, ¿no? En este caso le puedo poner 50, por decir, y Enter para fijar. Ahí está. Entonces, 50 en la longitud, o sea, en el eje Y me está dando, en este caso, en esta distribución que nos da el programa, ¿no? Y bueno, como ya le he dado un valor mayor a uno de los lados, este va a ser un cuadrado, pero este otro ya no, es un rectángulo, ¿sí? Entonces, así podemos generar un cubo, por ejemplo, con dimensiones bien concretas. A ver, ahora voy a volver a la herramienta creador, create, y vamos a ver otra figura geométrica. Por ejemplo, ya hemos visto box, ahora vamos a ver cone o cono. El cono es le voy a hacer un clic sostenido por acá y fíjense, le hago un clic sostenido y se dibuja una especie de círculo. Lo suelto y si me voy arriba o abajo se sigue dibujando, ¿no? Me voy arriba, le hago un clic y sigo moviendo el ratón en cualquier dirección. Entonces me va dando el tercer parámetro que tiene un cubo. Y listo, le hago un clic y ya se queda con esa idea. Entonces hemos hecho un cono. Un cono con esas dimensiones. A ver, ahora veamos las dimensiones que tiene el cono. Dice radio 1, radio 2 y altura. Entonces me voy a ir al modificador y ahí verifico. Miren, el radio 1 es de 27.373. El radio 2 es 0. El radio 2 sería este que está en la puntita del cono. Y el radio 1 es este que está abajo, ¿no? Es la distancia desde el centro hacia alguno de los costados, el radio. Y después el tamaño
o el A, que sería la altura, está en 55,042. Si quisiera que este cono tenga la misma altura que este cubo, que el cubo tiene una altura de 30, entonces yo puedo puedo modificar, perdón, este valor aquí en sus parámetros. Entonces, donde dice A, yo le pongo en vez de 55,064, le pongo 30. Y Enter. Y ya está. Entonces, el cono tendría la misma altura de este cubo, digo, de este paralelepípedo. ¿Cómo verificamos eso? Puedo ir a otra de las vistas y ver, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la vista frontal puede ser, o también en la vista left, que sería la izquierda, le amplío y ya está. Entonces ahí tengo la vista. A ver, le voy a mover para que coincida más o menos con el cuadrado. Y ahí está en la misma altura. Si yo quisiera que vaya desde el extremo, que coincida, digamos, este cono con este inicio de este lado eh, del de la figura esta que está basada en un rectángulo, que coincida en las bases justo en las esquinas, entonces puedo verificar que una de las bases largas vale 50. Y si yo quisiera que coincida este cono con estas esquinas, tendría que darle el valor de, en vez de 21,373, el valor tendría que ser 25, porque 25 por 2 va a ser 50 y así estaría cabalito, ¿no? Fíjense y lo pongo ahí y ya está exactamente desde esta esquina hasta esta otra, coincidente con este cuadrado, perdón, rectángulo. Ahora puedo volver a la vista anterior y ya lo tengo, solo que de este lado hemos visto, ¿no? De donde estoy haciendo una línea más o menos. ¿Sí? Entonces, cada una de estas figuras tiene valores o parámetros para ser modificados. ¿Sí? En este caso de la figura esta que es un cono, por ejemplo, vamos a tener otro tipo de aspectos que no aparecen en un cuadrado y son los segmentos. Segmentos hacia arriba, o sea, segmentos en la altura o algo así, ¿no? Aquí dice 5. Entonces, ¿cuáles son esos segmentos? Fíjense, le voy a cambiar de 5 a 10 y tendrían que ver dónde se ha cambiado, ¿no? Son estos segmentos desde la base hasta la punta, diremos. A ver, le voy a poner uno solamente y no tiene que aparecer nada. Le pongo 3 y ahí está. 1, 2, 3, 3 segmentos. Eso que dice capas y segmentos que está en 1, también podemos variarle y fíjense qué va a pasar. Puedo poner 5. Bueno, aquí no se nota, pero sí se va a notar en la parte de la vista de arriba. Le he puesto 5, ¿verdad? Le puedo poner un número mayor que sería 10. Y fíjense, esto está en su base del cono. A ver cómo lo podemos ver. Le voy a mirar de abajo y ahí está. Entonces, estos de aquí abajo son. Sí, le he puesto 10, ahora le pondré 3 también. Y ahí está, 1, 2, 3. A eso se refiere. Otro valor que los parámetros nos permiten cambiar son estos que dice sides o lados. En este caso, los sides son esta especie de triangulitos que formarían dando vueltas al cono. Entonces, está en 24. Yo lo voy a cambiar a un valor inferior, por decir 5, y va a tener varias esquinas, ¿no? Si se fijan en la vista de arriba, aquí donde estoy dando vuelta el ratón, tenemos un lado, 2 lados, 3 lados, 4 y 5 lados. Ya hacen una especie de pentágono, digamos. Si quisiera dibujar una pirámide, entonces en vez de 5 le puedo poner 4, porque la pirámide tiene 4 lados y ahí está, ¿no? Entonces ya tengo una pirámide dibujada. Pero la estoy dibujando con el creador de conos,
porque los conos también son figuras con lados, ¿no? Pero son lados tan pequeños que ya no se notan así como en el caso de una pirámide, sino que van haciendo un círculo, porque el círculo también es una secuencia puede ser una secuencia de pequeños lados, todos ubicados alrededor de un radio. Esa es la lógica de un círculo, ¿no? Entonces, si yo le pongo en vez de 4 lados, le pongo 12 por decir, ya va a empezar a tomar una forma circular, ¿no? Pero tendría una especie de esquinas. Y si quiero disimular esas esquinas, entonces solamente tendría que aumentar el número de lados, ¿no? Ahorita está en 12, le puedo poner 24 y ya está. Es más circular. ¿Sí? Entonces, así podemos crear estos objetos usando los parámetros que tiene cada figura geométrica. A ver, vamos a crear otra figura. Lo voy a ampliar esto y lo voy a mover. Ya tenemos creado estas figuras, ¿no? A ver, vamos a crear otra de la lista de creaciones aquí. Tenemos la caja, el cono y la esfera. La esfera, como su nombre dice, es una esfera, ¿no? Una cosa así. Le he hecho un clic sostenido desde el centro hacia afuera, digamos. Entonces, a esta esfera, ¿qué valores tiene para configurarse? Fíjense, selecciono el objeto y me voy a donde dice Modify o modificadores. Y ahí el radio. El radio está en 32 punto algo. Los números de segmentos. Esto de los segmentos yo creo que se entiende con lo que hemos visto aquí en el cono, que es parecido a los sides, ¿no? O sea, a los lados que tiene el cono, pero en este caso son segmentos, está en 32. Si yo le pusiera menos segmentos, fíjense lo que pasa, le voy a poner 10 y ahí está. Es una figura más o menos así. Si en el radio le pongo más grande, entonces, bueno, el radio le hace crecer o decrecer, ¿no? Le voy a poner 30, un valor que estaba usando en los otros objetos. Y también los segmentos le puedo subir. Estaba en 32 antes, ahora le puedo poner 64, por ejemplo, y mi círculo va a ser más, la esfera va a ser mucho más perfecta. ¿Sí? A diferencia de los 10 que le había puesto antes, ¿no? Fíjense, esta no es tan perfecta. Entonces, eso es lo que pasa cuando hacemos una esfera. Entonces lo voy a poner al valor que venía nomás, o sea, 32 y listo. ¿Y qué otros aspectos tiene? Aquí, por ejemplo, está activado el lugar que dice Smooth, que quiere decir suavizar. Y si lo destiqueo, fíjense, se van a ver todos los lados como si estuvieran, ¿cómo se dice?, separados uno del otro, ¿no? Y cuando le hacemos Smooth, fíjense, le hago un clic fuera, se suavizan esos lados y esto es para objetos de visualización, ¿no? Y si yo necesito que en Smooth se vea, que no tenga ese suavizado, entonces le destiqueo nomás ese Smooth y ya tendría algo así. Algo parecido pasa con el cono, también tiene su Smooth, ¿no? Fíjense, aquí hay uno que dice Smooth, le hago un clic y ahí se ven recién todas las caras del cono. Eso es lo que pasa con esta esfera. También tiene otro parámetro la esfera para cambiar. Por ejemplo, aquí dice hemisferio. Podemos jugar con estos valores. Ahora está en 0, yo le pongo 90 por decir, y perdón, el valor es no es, no es de gradianes, entonces el máximo valor es 1. Entonces le tendría que poner 0,5 por decir para solamente considerar la mitad de la esfera. Enter, y ahí está. ¿No? A ver. Fíjense, y así. Puedo jugar con estos valores, ¿no? ¿Han visto? A ver.
Entonces, estos son los valores que tenemos para crear objetos en 3 dimensiones. A ver, denme un segundito. Me voy a traer una tacita de café. Denme un segundito, enseguida vuelvo. Hola, 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 perdón, perdón. Estaba con un problema con mi cafetera. Bien,
Entonces, se entiende cómo estamos creando estas figuras geométricas, ¿verdad? Fíjense que las figuras geométricas tienen diferentes parámetros para poder personalizar. Desde cuestiones bien simples, como lo que hemos visto con esta idea de cubos y rectángulos, hasta estos que son conos con sus lados, una esfera igual con sus lados. Y si seguimos investigando, vamos a ver que las otras figuras de aquí también pueden tener sus propios parámetros, ¿no? Ya habíamos visto esto de la esfera que hace. Ahora vamos a ver la geoesfera, por ejemplo. ¿Qué hace la geoesfera? La geoesfera tiene una distribución distinta de cómo se genera la esfera, ¿no? En la anterior esfera, en esta de color verde, está, por ejemplo, está generada esta esfera en base a pequeños cuadrados, ¿sí? Entonces los cuadrados van envolviendo en diferentes niveles a la esfera. En este otro caso, la esfera está generada por triángulos. Entonces, el tipo de generación de la esfera es diferente, es un diferente método, pero en algunos casos vamos a necesitar hacer que el objeto que estamos fabricando tenga este tipo de, ¿cómo se diría? Que tenga este tipo de lados envolviendo a toda la esfera, ¿no? O también, como en este caso, con pequeños cuadrados. Sí, esa es la diferencia de una esfera, como en este caso, que sería una esfera normal, y esta otra que sería el programa le llama geoesfera, ¿no? Bien. Entonces, el otro elemento, bueno, perdón, en esta geoesfera, a ver, volvamos al modificador. Tenemos solamente dos parámetros, uno que dice radio, el radio ya hemos visto qué hace, y el otro que dice segmentos. En este caso son 4 segmentos, pero los podemos subir o bajar. Miren, por ejemplo, le voy a subir a 8 y le pongo enter y ya está, ¿no? Entonces la ubicación de segmentos cambia, pero todos siguen siendo triangulares, ¿no? Entonces por eso les llama segmentos. Si pongo 3, va a ser algo así. Entonces, eso es lo que hace la generación de una figura en el programa conocida como geoesfera. Listo. Bueno, también aquí abajo nos dice geodesic, tipo de base geodésica, ¿no? En este caso está icosa, que sería esa forma que al final deriva en un triángulo, o también podemos cambiarle a estos otros, por ejemplo, tetra, o octa, o este otro con el que venía por defecto. Y después los otros parámetros ya hemos visto, ¿no? El smooth lo suaviza, el hemisferio le divide a la mitad, la base to pivot, quiere decir la base lo alinea con este plano imaginario que tenemos del 3D, y el generador de coordenadas es el que me da las ubicaciones exactas de en qué posición está según las 3 dimensiones, ¿no? O sea, qué posición en X, en Y y en Z. Para eso es este generador de coordenadas. Y este Real World Map 6 me da las coordenadas desde la base pivot que se llama hasta el objeto. En coordenadas reales le dicen, pero nos sirve para que podamos ordenar en el espacio los elementos si es que no fueran directamente visibles. ¿Sí? Entonces, entonces ya hemos visto cómo trabaja este otro elemento. A ver, cuáles más podemos alcanzar. Me voy a donde dice cilindro. Y el cilindro es como un es como un tubo, ¿no? Pero no hueco. A ver, aquí le hago un clic sostenido y me va a dibujar la base, que sería un círculo. Y le muevo el ratón y recién le hago un clic y ahí ya se queda el objeto este. Como es cilindro, tiene estos valores aquí en los parámetros. El radio,
que en este caso 7.933, y la altura, que es 38.015. Entonces, si el radio le pongo a un radio fijo, 5 por decir, es más pequeño, y la altura, ¿no? Está en 38, le puedo poner 30 para que sea cabalito a la figura anterior que hemos hecho. Más abajo está segmentos en la altura, dice, está en 5. Y estos son 1, 2, 3, 4, 5, donde está la cruz que estoy indicando, ¿no? Pero yo le puedo cambiar esto en vez de 5 a 3, por decir, y van a tener solamente 3 segmentos desde abajo hacia arriba, ¿no? Luego, segmentos de la capa, dice, en este caso de la capa circular, está en 1, yo lo voy a aumentar a 5, y fíjense en dónde se han aumentado estos segmentos, es en la parte de arriba. Si le vuelvo a poner 1, fíjense, entonces es eso. Si le pongo 2, va a ser así, y fíjense en dónde va aumentando, ¿no? Está en 4 ahora. Si le pongo 8, van a ser más segmentos en ese lugar, a eso se refiere. Luego vamos a ver, cuando estemos editando las piezas por separado, vamos a ver para qué nos sirven los segmentos, porque tienen una utilidad también cuando estemos creando otro tipo de figuras, pero eso en una siguiente clase lo vamos a ver. Entonces, de momento tenemos que saber que los segmentos nos sirven para esas cosas según la figura que estemos creando, ¿no? Luego, sides, o sea, los lados con los cuales está generado esta circunferencia que es la base del cilindro. En este caso está con 18, pero le puedo poner a menos, por decir 4 segmentos, y ya sería una especie de figura parecida a igual a un paralelepípedo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene 4 lados. Entonces, así podemos generar esta figura también. Le voy a poner 32 por decir, y ya es una circunferencia más perfecta a la base, ¿no? Bien, este es el cono. Ahora me voy a ir a crear perdón, no es el cilindro, este es el cilindro, ¿no? Ahora me voy a ir a crear el tubo, que es parecido a un cilindro, pero tendría que tener un hueco en el medio. Entonces le hago un clic sostenido y estoy dibujando primero uno de los radios, creo que es el exterior o algo así, y después le hago un clic o afuera o hacia adentro y estoy dibujando el otro radio. Le hago un clic, luego me muevo con el ratón sin hacerle clic todavía y le hago un clic para definir la altura y listo. Esos son los parámetros que tiene un tubo, ¿no? Tiene un radio 1, en este caso el radio 1 es el radio exterior, que está en 7,708, le puedo poner un valor de 10, por ejemplo. Y el radio interno, que sería este donde estoy dando vueltas el puntero del ratón, que en este caso es el radio 2 y está en 5,022. Yo lo voy a poner 8 por decir, entonces ya está. Luego está el tamaño, la altura, con 24,567. Le voy a poner la altura un valor diferente, puede ser 30, para que se asemeje a las otras piezas, y ya está. Luego aquí también tenemos los mismos parámetros que hemos visto, por ejemplo, segmentos para la altura. Está por defecto en 5, 1, 2, 3, 4, 5. Le puedo poner un número mayor, por decir 10, entonces ahí está. Aquí dice cap segments, los segmentos de una de las capas, ¿no? De arriba o de abajo. Está en 1. Si yo le pongo 3, fíjense dónde van a aparecer esos segmentos. No sé si se ha notado, pero lo voy a ampliar. Ahí, ahora sí. Está en 3, le puedo poner 10 y se va a ver más ceñido esta parte, ¿no? O 1 y ya está. Entonces, ¿cómo dividen desde el radio interno hacia el radio externo? ¿Cómo dividen esos lados en segmentos? A eso se refiere esto. Luego, los sides o los lados, que por defecto está en 18, yo lo puedo poner a menos,
que como hace rato podemos hacer una especie de cuadrado solamente poniéndole 4 en sides o lados. Y ya está, ya tendría una especie de... Bueno, ya no sería esto un tubo, ¿no? Va a ser más una especie de... no sé qué se llama esta figura, pero puede ser una especie de chimenea, por ejemplo. Sí, entonces si manejamos 4 lados va a ser así. Si le voy subiendo el valor, entonces ya va a ir haciéndose más circular cada vez. Lo puedo poner igual en comandos en 32 y ya tenemos un círculo mucho más definido. ¿Sí? Entonces, todas estas figuras las podemos crear y también podemos combinar figuras unas con otras, ¿no? Fíjense, por ejemplo, si yo quisiera hacer una especie de chimenea, círculo con base circular, entonces tendría aquí su conito que puede ser su tapa, por ejemplo. A ver, lo voy a mirar de otro lado. Y puedo hacer que esto vaya encima y vaya aquí por encima y tapando al tubo, ¿no? Bueno, lo estoy haciendo en una vista de perspectiva y tal vez no sea muy preciso el armado, pero si se fijan, tendría esa idea hecha aquí con combinando, estoy haciendo desaparecer este cilindro, estoy combinando el tubo y el cono. Entonces, así podemos ir creando y combinando diferentes piezas para, bueno, para las formas que estamos buscando realizar, ¿no? En este caso, si se dan cuenta, no es muy preciso lo que he armado, por eso es que se va a un costado el tubo en relación al cono. Si quiero ser más preciso, tendría que usar una de las vistas, por ejemplo, la vista superior, y en ahí poner exactamente al lugar que compartan el mismo centro para que sea súper exacto el armado que estoy haciendo. ¿No? Fíjense, estoy tratando de hacer coincidir, o creo que ya están coincididos en el mismo centro. El cilindro, no, perdón, el tubo, que es esto que se ha seleccionado en color blanco, y el cono, que sería esta otra figura. Veamos en el armado de aquí, de la perspectiva, y seguramente ya va a ser más exacto, ¿no? Y está precisamente en el centro. Esos detallitos hay que considerar cuando estemos haciendo un armado de este tipo. ¿Bien? A ver, espero que se haya entendido estos detalles de cómo estoy armando las diferentes piezas tridimensionales en base a sus parámetros. Porque necesito que se entienda bien esta parte, porque en función de eso también están las otras cosas que le vamos a ir descubriendo a este programa 3D Max. Entonces, yo les pregunto si hasta esta parte que estamos viendo se entiende esto de cómo manejar los parámetros de diferentes figuras geométricas con las cuales hemos trabajado y hemos visto aquí, por ejemplo, en el caso de las graditas, cómo lograr que una figura se copie y pegue, o sea, en este caso se clone, ¿no? Cómo se clone y en función a eso clonado poder armar una especie de, en este caso, gradas que van subiendo. ¿Sí? A ver, hasta esta parte se ha ido entendiendo esto que estamos inicialmente mirando acá en el programa 3D, porque después vamos a empezar a hacer ejercicios y para eso necesito que ustedes sí o sí tengan que tener una idea concreta de cómo manejamos los parámetros para armar estas figuras tridimensionales. A ver,
¿Hubiera alguna duda o algún otro o algún comentario que sea necesario para esta parte de cómo vamos creando las figuras tridimensionales? Sí, licen. ¿Quién es el mayor A ver, dime, Álvaro. De esta aplicación se puede hacer también como los juegos, como hacen, o sea, formas. A ver, tú me preguntas cómo se hacen en los juegos, en los videojuegos, ¿no? Entonces, sí se pueden hacer, pero ahí hay una parte del 3D Max que maneja lo que se llaman eh, animación de bípedos, ¿no? Los bípedos podemos hacer que sean personas o cualquier, incluso criatura que tenga dos pies, ¿no? Y obviamente manos y una cabeza, un cuerpo. Entonces hay un área de este 3D Max que hace eso precisamente y a través de esos elementos podemos hacer que se animen incluso. Pero es un poquito más complejo el hecho de saber cómo van a animarse. Ahora, dependiendo de a qué juego te refieres, por ejemplo, hay juegos como, a ver, no estoy muy actualizado en juegos, pero uno que se me viene a la mente puede ser un tipo, por ejemplo, StarCraft, que es antiguito, pero se ven los personajes en chiquito y tienen que ir los personajes, no sé, corriendo o algo así a ciertos lugares, tienen que, bueno, parece que pueden lanzar bombas, cosas así. Entonces, esos juegos precisamente han sido creados con una lógica parecida a esta del 3D Max. Ahora, otros juegos más avanzados, como, a ver, se me viene a la mente otro como puede ser el Tekken, alguno de los Tekkens, que también están fabricados sus personajes en función de figuras basadas en 3 dimensiones. Y bueno, y no es el único programa este 3D Max para hacer animación en 3 dimensiones. También existen otros. Por ejemplo, hay uno que se llama Rhino, hay otro que se llama Blender. eh, Incluso una de las versiones últimas del AutoCAD también tiene algunos atributos para hacer 3D animación. Entonces, es gradual el que lleguemos a entender todos estos detalles de inicialmente fabricar el objeto en 3 dimensiones y después animarle, ¿no? No sé si eso responde a lo que me has preguntado. Sí, sí, Lisa. Gracias. Ya, ahora tenía la manito alzada Álvaro. Bueno, estás creo con una máquina y celular, ¿no? Ah, bien, a ver, otra, otra pregunta, comentario, no sé, algún otro aporte que quieran hacer para esto que estamos viendo. Dice muy aparte del tema del programa de 3D Max, el trabajo es el de After Effects, dicen. ¿Se puede hacer otro? Bueno, yo estoy haciendo otro proyecto, dicen, de 3D. Se puede, ¿no? Me dices para la entrega final del After Effects, ¿no? Claro, claro, sí, sí. O sea, para que no tengas relación con la primera entrega. O sea, en un principio se ha hecho un proyecto y yo les había pedido que en función de ese mismo proyecto se haga mejoras para la segunda entrega. O sea, tú dices si puede ser otro proyecto, ¿no? Claro, o sea, hacerlo diferente, o sea, otro video. Ah, claro, se puede. Solo que no les había pedido eso porque hacer otro proyecto es volver a empezar de cero, ¿no? Claro, no, Entonces, pero lo que yo me refiero es donde se vea simplemente el efecto 3D y una perspectiva también. ah,
Claro que se puede, pero habría que mantener la lógica de que en principio les he dicho que hagamos una especie de publicidad para algo, ¿no? Entonces, si mantienes esa Eh, idea, no hay problema. Licen, una pregunta. Dime, dime. En mi trabajo de After Effects, lo estoy colocando el 3D en las letras del logo. Estaría bien, ¿no ve? Igual en el logo o en letras, igual aplicar el efecto 3D. Claro, no hay problema. La idea es que se aplique en cualquier elemento, les había dicho. No es en específico, en objetos o en fotos o en algo en particular. La idea es que haya nomás el efecto este de 3 dimensiones aplicado a cualquiera de los elementos que estén usando. ¿Sí? Que dicen gracias. Y ya. A ver, ¿algún otro comentario? No sé, algún otro aporte, alguna duda u otra cosa? Y ya, si no hubieran más comentarios u otros detalles, entonces voy a necesitar que ustedes ya nomás se consigan el programa, vean la manera de instalarlo, cualquier duda me pueden escribir al WhatsApp y la recomendación de que traten de conseguir la versión que sea apta para su Windows, ¿no? Para el Windows que estén usando. Y entonces vamos a empezar a complicar las cosas desde la siguiente clase, que sería el miércoles, denme un segundo, el miércoles 4 de agosto. Bien, entonces, si no hay más comentarios, detalles o alguna pregunta, nos encontraríamos el día miércoles a la misma hora. Yo les comparto el enlace y ya vamos a ir avanzando con más cositas interesantes que tiene este programa 3D Max. ¿Listo? Entonces, hasta el día miércoles. Chao, chao. Hasta luego, Lisa.